preguntar. Vamos a empezar con el primer tema que nos va a salir porque no nos salió la vez anterior. Entonces, ¿se acuerdan cuál es? Ya ni se acuerdan. Miren, eso es lo primero que nos va a salir. Sistema de clasificación Ashton. Esto es lo que, no sé si hay dudas. Aquí está todo el proceso. Acuérdense que también tenemos ejercicios. Recordemos que Ashton es para carreteras. Tenemos también la estructura de una carretera, de una vía. Y nosotros tenemos que preparar, como dijimos, y clasificar el material que me va a servir tanto para la subrasante, la subbase, la base. Ya la rodadura puede ser de cualquier otro material, pero desde la base y subbase es clave. Lo que para eso es que yo necesito la clasificación Ashton para saber si ese material es bueno para base o para subbase o para dejarlo en la subrasante incluso. Bien, ahí dice, mire, ahí se los he señalado en amarillo, que el sistema Ashton lo que hace es clasificar al suelo para poder determinar su posible uso, ya sea como rasante, como base o como subbase. Ok. Ahí tienen un poco, ahí nos menciona un poco las diferencias con el sub. También recuerden que Ashton no llama al suelo como suelo, sino que para Ashton el suelo es un material, porque es material que se va a ocupar para determinados objetivos, ¿verdad? Entonces siempre el tamiz, por eso les dije desde el inicio, el tamiz 200 va a ser la clave de todo. Siempre. Solo que recuerden que la diferencia entre uno y otro va a ser, entre el SUX y el ASHTO, ya no va a ser el 50%, sino que el 35%. Acuérdense que son 7 grupos. Ahí tenemos cuándo es material granular y cuándo es material limo-arcilloso. El ASHTO, a diferencia del SUX, los divide en 35%, hasta 35%. Si no, ya es o granular o limo-arcilloso. Ok. ¿Dudas hasta acá, niños? ¿Algo que quieran preguntar? ¿Algo que necesiten? No, vea, todo claro. Claro, como una horchata de morro. Vale, chivo. Entonces, ahí tenemos los 5 tipos de grupos o de suelos más bien, de material en que nos clasifica la ASHTO, pero recuerden que grupos son 7. Entonces, en los suelos limosos tenemos grupos A4 y A5 y suelos arcillosos A6 y A7. Aquí tenemos la tabla. Esta tabla es la que les va a servir para poder desarrollar la clasificación. Y se recuerdan, vea, cómo se va haciendo esta clasificación. Vamos a ver, vamos a preguntar quiero ver a quién le voy a preguntar. Permítanme que hay alguien en el chat. No. Nada. Ok. Vaya, vamos a ver a Arucha. Está por ahí. Hola, sí, ingeniera. ¿Se acuerda usted cómo se hace esta clasificación, así de manera general? Sí, solo va viendo los porcentajes que pasan dependiendo de cada tamiz y si cumplen todos los parámetros. Ajá. Esa es la clasificación que se da. ¿Y por dónde, a dónde comienzo? Por el A1, 1A, Ajá, de izquierda a derecha.
Exacto. Y de arriba a abajo, ¿verdad? Ajá. Ok, gracias, Anucha. Muy bien, ya está listo para su examen. Ya tiene 2 puntos ganados. Lo felicito. Sigamos. Vaya, acá tenemos como tenemos, siempre acuérdense que va a haber un prefijo y un sufijo. Aquí la diferencia es que el sufijo siempre me va a indicar el índice del grupo y ese siempre va a ir en un número entre paréntesis. ¿Ok? Vaya, vamos a ver, ¿qué más? Permítanme que tengo aquí un problemita técnico, vaya. A ver. Veamos. Hoy vamos con... aquí está. Ahí ustedes en la presentación ya pueden ver los ejemplos. Ahí está todo bien explicadito. Hay ejemplos y también tenemos ejercicios. ¿Cómo tengo el sufijo? ¿Qué es ese valor IG? Vamos a ver, le voy a preguntar a... el IG, a ver, ¿quién quiere contestar? Quiero ver. Christopher levantó la mano. Era el índice de grupo. Muy bien. Índice de grupo. Exacto. Vaya, ese lo obtenemos. Hay una forma de obtener el índice de grupo. Muy bien. Veo que ya están listos para el examen, niños. Qué bárbaro. Démosle. Lo pasamos ya. Dele. Vaya. Vaya, vamos a ver el índice de... Ahí tenemos cómo lo obtenemos. Miren, ¿se acuerdan que hay una fórmula corta y una fórmula larga? Ahí tenemos el F, es el porcentaje de finos, o sea, los que pasan la malla 200. El LL, el límite líquido, y el IP, índice de plasticidad. Vaya, para el examen, aquí está la carta, vean. Para el examen, vaya, aquí están los ejercicios, aquí no hay donde perderse, aquí hay diferentes ejercicios, hay que repasarlos, hay una tablita bien bonita, bien interesante. Vaya, eso sí, yo voy a querer así, miren, cuando yo les pregunte en el examen, vaya, hágame, y entonces yo necesito que me lo hagan de esta manera porque así les voy a entender mejor si ustedes me entendieron el proceso. Vayan poniéndole X al que no cumple y luego me van poniendo el A4 no cumple por tal cosa, por IP. El A5 no cumple por LL y así es como quiero que me lo vayan poniendo, ¿ok? Así como lo hemos hecho en estos ejercicios que yo les he puesto en la clase. Aquí tienen para practicar. Ok, aquí dejamos ya esta parte y ahora nos vamos. ¿Dudas o algo que quieran consultar de esto? Nada, vale, ok, entonces vamos a la otra presentación, a la 9. A ver. Solo una pregunta, el ¿Sí? A3 creo que es el que es no plástico, Ahorita. ese lo tomamos, o sea, lo evaluamos al inicio o cómo. Sí, de hecho, yo para el examen siempre le voy a poner las tablitas. Entonces, ahí en la tablita, en el orden que yo se las ponga, así lo van revisando. ¿Ok? No van a tener dónde perderse, porque sí, lo más común es seguir con el A3, no dejarlo hasta el final. Pero bueno, ustedes por eso no se preocupen que yo les voy a poner esas tablas, no las van a tener que llevar tampoco.
Vaya, hoy sí vamos a la siguiente clase. Esta clase es la clase de compactación de suelos. Ahí vimos cuáles son los métodos, un poco de los métodos, qué es lo que teníamos que obtener con la compactación de suelos. Ahí vimos también lo que es el factor de abundamiento. Vamos a ver. ¿Recuerdan? ¿Alguien me puede decir? Y si no, yo lo elijo. Bueno, ya vino Kelvin. Kelvin está por ahí o sigue dormido. No sé cómo puedo dormir con este calor, pero está bien, se respeta. ¿Verdad? Vaya, no está tampoco, sigue dormido. Entonces, vamos a preguntarle ya van a ver, a Rafa. Rafa, explíqueles a estos muchachos cuál es el objetivo de la compactación. ¿Qué es lo que tenemos que buscar al compactar un suelo? Rafa está por ahí. Sí. Vaya, gracias, Rafa. Eh, Ahí le estoy dando copia, así que ahorita aproveche que le estoy dando copia. Ya a la hora del examen, ni modo. Bueno, se realiza compactación para determinar el volumen de vacíos que hay en el suelo, en el material. Perfecto. Y Más que determinar es reducir. Ese es el objetivo de compactación. Reducir el volumen de vacíos. Bien, Rafa. Se ha ganado un aplauso. Ahí va. Vaya, sigamos. Aquí tenemos también lo mismo que estamos hablando de qué es lo que pasa mediante el proceso de compactación. Aquí tenemos también, ya empezamos a ver cómo fluye el agua también en este proceso y que también es parte importante de compactar. Ya vemos aquí el proceso de compactación. Esto es lo que les digo, por esto les van a pagar por estos 3 pasos. Así que apréndanselos. Tenemos el muestreo y el ensayo de laboratorio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué es lo que obtenemos? Bueno, aquí les expliqué todo. Tenemos el ensayo de densidad de campo. Tenemos que hay diferentes métodos y ahí los tenemos, el cono de arena, densimétros nucleares, densimétros eléctricos, diferentes tipos. Y tenemos aquí también que el objetivo es de todo este proceso de la compactación. Vamos a elegir a alguien, espérenme. Vamos a ver, ya les digo a quién. Niños, es que no, pero sí vemos varios. Solo un par se han ido. Vaya, Henry, por segunda vez. Aló. Vaya, aló, buenas. Dígame cuál es el objetivo de que yo tengo que conseguir, o qué es el valor que yo tengo que buscar imitar en el proceso de compactación. ¿Cómo? Repita. Está complicada, ¿verdad? Pero creo que es el que, porque parece que usted nos decía que tenía que alcanzar como un 99% la compactación para que se aceptara en el proyecto. Ajá. Y el porcentaje de compactación. Sí. Bueno, va a depender del proyecto, porque incluso hay proyectos que me piden el 100%, pero el 100% ¿de qué? Bueno, ¿cuál es ese valor? ¿De ahí dónde está la fórmula, que es la densidad seca en campo y la densidad seca de laboratorio que se tiene por 100 para tener el porcentaje. Sí, pero a lo que me refiero es, vaya, yo voy a hacer un ensayo en campo
y ese tengo que tratar de que me llegue como dijimos al 99, 100%, 95, lo que fuera, 98, lo que fuera, de acuerdo al tipo de proyecto y a los términos de referencia que me den, al diseño. Entonces, pero ese 99%, como ahí dice, vea, vaya, la densidad, le voy a poner más fácil. La densidad de campo yo la obtengo con el método de cono y arena. Vaya, ya les di una gran pista. Y esa densidad máxima seca, ¿de dónde la obtengo? Vaya, me saqué 0. ¿De qué método se obtiene? Ajá, exacto, bien. No era del método Proctor. Correcto. Muy bien, ingeniero Douglas. Fernando. Bueno. Lo felicito. Se ha ganado su aplauso. Vaya. Ahora, exacto. Yo voy a hacer una labor en campo, pero voy a tratar de llegar al valor que obtengo con Proctor, que lo obtengo en laboratorio. A ese es al 100% que yo le tengo que llegar. O a veces hay proyectos que me dejan 95, 98, 97. Va a depender del proyecto. Vale, muy bien. Por ahí ya les voy dando pistas de cosas importantes. Miren, ahí está el porcentaje de compactación. Ya vimos cómo se saca, ya vimos de dónde se obtiene. El ensayo de campo, ahí están los diferentes métodos. Y luego vamos a lo que hace el control de calidad, que ya lo explicamos. Explicamos también un poco del ensayo Proctor, que lo vamos a seguir viendo en varias materias. Pero es bueno que desde ya empecemos a entender todo esto y de qué se trata. Ahí tenemos la descripción y la importancia del agua en este ensayo Proctor. Hay un factor clave en este ensayo que tiene mucho que ver el agua. ¿Cómo se llama ese factor que yo obtengo en el ensayo Proctor? ¿Cómo se llama ese factor que tiene que ver con el agua? Vamos a ver. ¿Quién se acuerda? No era el porcentaje de humedad. Muy bien. Qué bárbaro, Christopher. Hoy sí lo veo ya listo para ese examen. Vaya, exacto. Es el porcentaje de humedad óptima. Así se llama, óptima, porque llegamos a un nivel a un porcentaje de agua que después, ese es el máximo. Creo ver, aquí está, creo que aquí lo tenemos también. Ah, no, ya no lo tenemos. Aquí está, ¿ve? Miren. ¿Ve? Este porcentaje, cuando ya no, si yo le agrego una gotita menos, baja. Si yo le agrego una gotita más, baja. Entonces, donde alcanza la densidad máxima seca, es la humedad óptima. Muy bien, me gusta. Vale. Ahora vamos, dudas, consultas. Fíjense que yo, imagínense, hasta les estoy ayudando creo que ya les estoy dando copia. Mejor voy a pasar esto rápido. Mucha copia se me va. Vaya, vamos al otro tema que es siempre terminamos de ver ya de una forma más teórica lo que es la compactación de los suelos. Nosotros como que empezamos a ver más lo práctico para poder entender lo teórico. Entonces aquí sí son bastante teoría de lo que es los fundamentos y métodos para compactación de los suelos. Aquí hay varios aspectos que ustedes van a ver que se repiten porque son bien importantes, pero nos van a servir todo esto para comprender teóricamente cómo es este proceso de estabilización de suelos, los tipos de estabilizantes que podemos usar para estabilizar suelos. Aquí volvemos
y ya ven que esto es bien importante y como les digo, van a seguirlo viendo en varias materias. Esta parte de la densidad seca, el método Proctor, la curva de humedad-densidad. Tenemos las diferencias entre el Proctor estándar y el Proctor modificado. Ahí tenemos las curvas. No se les olvide que este concepto es bien importante de curva de saturación o curva teórica de compactación, porque si yo me paso de acá, quiere decir que yo tengo malo mi ensayo. Tengo que volver a hacerlo. Y no es fácil. O sea, y lleva tiempo. Entonces, este es un proceso delicado que se debe de tomar con toda la rigurosidad para obtener los valores que necesito. También vemos la comparación entre la curva del Proctor estándar con la curva del Proctor modificado. Hay una que me va a dar mucho más alta densidad, que eso me va a mejorar el suelo mucho más, que si yo la dejo en el Proctor, si yo lo hago con Proctor estándar. Pero también va a depender del tipo de proyecto, cuál es la que yo voy a ocupar. Ok. Aquí seguimos con la teoría, curva de saturación, ya aquí ya le explicamos cómo se interpretan esas curvas de saturación. Vimos también este método de penetrómetro Proctor, que es otro aparato para obtener de una manera más rápida una idea de cuánto va a ser los valores que podemos obtener de Proctor de una manera rápida, no exacta, pero sí rápida, y solo que tiene sus limitantes y ahí están. Tenemos que ver la calidad de la compactación. Aquí tenemos también la energía de compactación. Vemos que las gravas necesitan un mayor porcentaje de compactación, obviamente, que los limos. Las variables que intervienen en este proceso de compactación, el grado de compactación, vemos también acá tenemos unas tablitas donde me comparan los diferentes tipos de suelos y porcentajes estándar de humedad óptima. Y también empezamos a ver ya habíamos visto también esta parte de los equipos para compactación. Okay. Vamos a ver densidad de campo. Aquí está más explicado el método de cono y arena. Y aquí tenemos algunas relaciones de compacidad. Vaya. ¿Dudas, consultas? Si no, pasamos al siguiente, que es, vamos a esta clase, ya casi. Todo esto nos va a salir, niños, en el examen. Fíjense que yo siento que va a estar más fácil, pero sí hay bastante material. Sinceramente, soy sincera. Vaya, aquí vemos, ya empezamos a ver también otra parte teórica bien densa, que es la compresibilidad y la consolidación. Aquí hablamos, ¿se acuerdan? Estas clases un poquito tediosas, pero que es necesario que conozcamos estos conceptos y sobre todo que los entendamos. Vemos los tipos de asentamientos, esta es clave. El asentamiento elástico y el asentamiento de consolidación. Tenemos que entender bien la diferencia entre eso. El proceso de consolidación también es bien importante. Fíjense, ya les estoy dando copia. Vaya, entonces la importancia de la permeabilidad. Aquí tenemos ya cuestiones más prácticas, ¿verdad? De la importancia de la construcción de estos asentamientos. Tenemos cómo se hace la prueba de consolidación del suelo, pero empezamos viendo qué es la consolidación. Acuérdense, es un proceso unidimensional, así lo consideramos. Tenemos cómo se evalúa la consolidación, la evaluación de la consolidación. Aquí está el equipo que ocupamos, que es un consolidómetro. Ahí nos lo describe. El procedimiento de la prueba para obtener una curva de consolidación y por qué es importante tener esa curva, qué me va a decir esa curva. Tengo que saber qué me dice, así como aprendimos, qué me dice la curva granulométrica.
Tenemos que aprender para qué sirven estas curvas, qué me están diciendo. Cuando yo la agarro y la veo, ¿qué me dice? Ok, zona de la curva de la consolidación, ahí tenemos la compresión inicial, que es lo mismo que estábamos viendo, los términos importantes en este tema de la consolidación, compresión inicial, la primaria y la secundaria. ¿Cuándo se da cada una? Sí, niños, es bastante material. La importancia en la ingeniería geotécnica, también la comparación entre tipos de consolidación. Y luego pasamos con eso a la ecuación de asentamiento en los suelos. Vemos acá cómo es este fenómeno de consolidación y el asentamiento. Esto ya lo sabíamos, el diagrama trifásico, que son las 3 fases del suelo, cómo se ve microscópicamente, que también ya lo hemos visto. Miren, es lo mismo, es el diagrama de caja. Vale. Aquí, cómo funciona esto de la deformación unitaria. Y aquí ya empezamos a ver las ecuaciones que tienen que ver con esto de la consolidación. Que tiene que ver con siempre volvemos a la relación de vacíos, el volumen total con el volumen de vacíos, el volumen de sólidos. Y ahí vemos cómo se desarrolla la ecuación, la interpretación del asentamiento. Y aquí tenemos la clave, ¿ya? ¿Cómo se saca esto? Y vamos a otro tema súper importante, principio de esfuerzos efectivos en el suelo. Esto es súper clave. La aplicación de esfuerzos en los suelos, cuál es el esfuerzo total, el esfuerzo efectivo, la presión de poros. ¿Se acuerdan que esto hicimos ejercicio? ¿Verdad? Esto nos sirve para pasar a los ejercicios. Vamos a ver, es en la siguiente diapositiva. Niños, yo creo que ya se durmieron, así que si quieren, si no tienen preguntas, bueno, ya casi vamos a terminar. Les ayudo. Bueno, aquí estamos otra vez con lo de los esfuerzos efectivos en los suelos. Aquí ampliamos un poco más de los esfuerzos efectivos, porque es bien importante este tema. Esto lo vimos en la presentación anterior. La parte de la disipación de la presión de poros. Sí, niños, tienen bastante que estudiar. Lo siento. Vaya, y aquí ya vemos ejemplos, ya vemos ejemplos prácticos de cómo ese esfuerzo efectivo me puede, si yo no lo tengo en consideración, me puede generar desastres. Aquí bien hubiéramos podido meter una foto de los chorros, pero tenemos también de otros países. Tenemos todo esto que lo vimos. Ok. Vaya. ¿Dudas, niños? Yo creo que hasta que puedan estudiarlo. Bueno, si tienen dudas me preguntan. Y vamos ya a esta parte. Otra cosa, niños. No, pero es que está muy heavy. Vamos a ver. Yo creo que con esto tenemos como para 3 exámenes, vean. Vaya, entonces aquí tenemos como siempre al tío de Douglas, al señor Terzaghi, que me le cambiaron el nombre, me le pusieron de todo. Ay, Dios mío, me pusieron un montón de nombres, pero él se llama Carl Terzaghi y él nos enseña nos propone un modelo mecánico. Y con este modelo mecánico podemos comprender cómo funciona esto de los esfuerzos y nos propone unas fórmulas y con esas fórmulas nosotros hacemos ejercicios. Estos ejercicios van a salir. Así que hasta acá vamos a dejar, niños, los exámenes. Bueno, el examen, que ya vieron que viene bien cargado, creo que viene más sencillo, que es más sencillo que la vez pasada, pero sí hay bastante material. Entonces, nos vemos al examen.
No, si salen bien, ustedes lloran, pero salen bien. Salen bien y más que yo los he tratado bien, así que no nos podemos quejar. Espérense, me voy a salir de esto, voy a dejar de compartir. Vamos a cerrar mi cámara. Bueno, y salgo de acá. Vaya, hoy sí. Ay, ya, y Henry el que más llora, pero... Y Christopher ya está listo. Christopher ya entendió un montón de cosas. Así que a él lo voy a sentar aparte para que no me le pidan copia. Está bien. Nos vemos entonces, niños. El lunes nos toca, ¿verdad? Sí, Inge, y usted va a estar con nosotras. Nosotros, Sí, perdón. yo hoy voy a hacer el tiempo para quedarme con ustedes. Usted no va a pasar la copia, entonces, va. No, niños, hoy voy a ser estricta. Hoy voy a ser estricta. No lo siento, Christopher, pero no lo voy a dejar porque ya lo vi que ella estudió y ya entendió un montón de cosas, entonces lo voy a tener que sentar aparte. Solo ¿Okay? una hora, dele a él. No, a mí porque me él dijo se que lo toma resolví su en media tiempo. hora, Christopher. Es que sepa, pero él se toma su tiempo, así que le voy a dejar su tiempo, le voy a respetar su ritmo de resolución de Si lo hacen examen. 15 minutos, pásale la materia de una vez. Sí, buena idea. Buena idea. Quien en 15 minutos obtenga una buena nota, solo le voy a duplicar. Está bueno. Basta, buena. Vaya. Bueno, niños, buenas noches. Entonces, cualquier duda me preguntan. Ahí estoy a la orden. Bueno, Inge, Si muchas estoy gracias. ocupadita, ahí esperan que les responda, pero yo les voy a responder, ¿ok? Pasen buenas noches. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche, ingeniero.